Hey, muy bien, yo soy Axel Romero y si le diste clic a este video es porque te interesa aprender AppSheet o probablemente seas un técnico de mantenimiento, supervisor, gerente, un emprendedor o tienes una empresa relacionado a esto y quieres digitalizar tu proceso que llevas a papel y ahora lo quieres llevar desde un celular, tableta o computadora. Entonces estás en el video ideal. Yo te estoy dejando toda la información en la descripción del video para que puedas tomar una decisión inteligente, porque recuerda que no solo es una inversión económica, sino de tiempo. Vas a pasar 7.5 horas conmigo y yo puse todo el empeño, todo el amor para que justamente eso sucediera. Aprendas a crear aplicaciones móviles sin saber programar, yo te voy a llevar de la mano. Aunque este video, más bien ese curso, es de nivel experto, yo te voy a llevar desde cómo crear la cuenta, definir tablas, format rules, bots, y vamos a utilizar muchas tecnologías. Por ejemplo, obviamente la más importante es AppSheet, pero de ahí se desglosa el Workspace, donde se van a guardar los datos, que es Google Sheets. También vamos a ver ChatGPT, obviamente debe estar la tecnología, bueno, la inteligencia artificial, para que hagamos dinámica esos checklists que vas a aprender a hacer. Y también AppScript, que es una tecnología de Google. Ok, bueno, ¿qué más te puedo decir? ¿Por qué hago este curso? Porque me ha llegado muchísima solicitud de los países de Chile, Colombia, Ecuador y México. Ok, ¿qué está pasando en esos países? Pues que quieren digitalizar los checklists de mantenimiento, que ya no lo lleven a papel y que les firme y que estén buscando al supervisor, porque luego esas hojas se pierden. ¿Qué hacen con esa data? Entonces, al tenerlo digitalmente, tú puedes explotar esa información. Por ejemplo, ¿por qué cada 2 meses falla un equipo? Entonces puedes decir, ok, se le ha cambiado la pieza 3 veces. Ya no es negocio, porque con esas 3 veces que se ha cambiado esa pieza, ya hubiéramos comprado un equipo. O cuánto es lo que tarda un técnico en mantenimiento en solucionar un problema. O también podemos sacar gráficas de cuál es el técnico que más cierra tickets o cuánto es lo que tarda, o más bien qué usuario es recurrente al, no sé, al lanzar una nueva problemática. También vamos a ver muchísimas cosas de dónde se encuentran tus equipos, es decir, como un mapa, un plano, imagínate de tu bodega, de tu empresa, dónde está el silo de trigo, en esta posición, cómo llamarle al responsable desde ahí. Todo eso está bien interesante, pero vamos a ver el demo, nada como ver justamente lo que vas a obtener al finalizar el curso. Bueno, vayamos a la computadora, pero cuando estés ahí, no se te olvide aprender, aplicar y replicar. Acompáñame. Exploremos el resultado que vas a obtener al finalizar tu curso, ¿vale? Entonces, pues ya sabes, vas a obtener una aplicación móvil o para tableta o también para computadora. Lo voy a hacer para computadora para que tengamos una mejor visibilidad, ¿vale? Te da un saludo dependiendo a la hora que te conectes, te dice buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un mensaje que puede ser configurado por ti desde Google Sheets y, por ejemplo, si tienes inspecciones pendientes, ya sea creadas por firmar o por finalizar, aquí te irán apareciendo, ¿vale? Tú puedes configurar los colores y los iconos que tú requieras. Vamos a tener un menú inicio y aquí tenemos equipos, inspecciones, planos y configuraciones. Aquí aparece un candadito porque yo estoy como administrador y yo podría decir en el candadito quién va a tener acceso a esta opción, ¿vale? Por ejemplo, a equipos lo puede ver un administrador, un supervisor, el electricista, mecánico, encargado de producción y oficinas. Inspecciones, igualmente, el plano. Y por ejemplo, en configuraciones, ahí se reduce solamente el administrador, el supervisor y encargados. Si yo me meto a configuraciones, yo también tengo otros candaditos. Por ejemplo, ubicaciones lo pueden ver estos roles. En puestos, solamente el administrador, el usuarios, el administrador, y control de criterios, solo supervisor y encargado de producción. Bien, todo eso te voy a enseñar, roles y permisos, y nos vamos a mayor profundidad. Pero vayamos a dar de alta un equipo para que veas cómo es que funciona. Vamos a equipos y si te das cuenta, aquí tenemos pues todos aquellos que están dentro de la empresa. Muy bien, como puedes ver, aquí está el nombre, la serie, el modelo, el encargado. Podemos llamar al responsable, ver dónde se encuentra. Por ejemplo, aquí es una imagen de ayuda para quienes son nuevos, pues bueno, está en esta área. O incluso podemos verlo en el plano y podemos ver específicamente dónde se encuentra. Por ejemplo, si le doy clic aquí,
que son los hilos de minerales. Ah, ok, ahí está el chancador, ¿vale? Si le doy clic en las oficinas administrativas, ah, mira, ahí está el enfriador. Dice que hay dos equipos, puedo expandir y ahí está el enfriador y el extractor. Siempre con la posibilidad de llamarle al responsable o incluso si tiene un instructivo, pues descargarlo. Por ejemplo, aquí le doy clic y dice instructivo para enfriador. Obviamente esta es una prueba, pero tú puedes colocar todos esos datos. Bien, vamos a dar de alta un equipo, entonces vamos a darle clic en agregar y en equipo lo que yo ya tengo aquí listo es un compresor de tornillos, ¿vale? Le voy a decir el número de serie, por aquí lo tengo, este es el número de serie, la marca, puedo agregar aquí Atlas Copco, ¿vale? Le voy a dar clic aquí, el modelo es justamente este, lo agrego, la ubicación, si aquí yo ya tengo algunas ubicaciones, podría dar de alta una nueva, le voy a decir que está en la zona, es un compresor, en la zona de etiquetado, ¿vale? Bien, le voy a decir la foto y la foto yo aquí ya la tengo previamente descargada, le voy a decir compresor, es este compresor de tornillos, le voy a dar ahí, no tengo el instructivo y el responsable, pues solamente me aparecen los responsables, Axel, Rómulo o Ana. Le voy a decir que va a ser Rómulo el responsable y le voy a decir la clave digital es 0015, ¿vale? Le voy a dar guardar y entonces ahí ya se agregó mi compresor, ¿vale? Ahora lo que necesito hacer es una inspección. Si le doy clic aquí en agregar, ya me aparece aquí compresor de tornillos, pero antes de eso yo necesito hacer una configuración. Vengo a configuraciones y incluso en ubicaciones lo pusimos en zona de etiquetado, ¿verdad? Vamos a ver aquí si está, ok, Atlas Copco, el compresor, está perfecto. Incluso si nos vamos a nuestro plano, ¿dónde está nuestro plano? Y este es el área de etiquetado, mira, y aquí aparece también la bomba de vacío y el compresor de tornillos. Perfecto, hasta ahí vamos bien. En configuraciones yo tengo un control de criterios. Por ejemplo, aquí tengo el de bomba de vacío, todos aquellos que ya existían, pero el de compresor de tornillos, no lo tengo configurado. Mira, le di clic y no tengo ningún criterio de evaluación. Si yo le doy clic al extractor de polvo, tengo 3 criterios que tengo que evaluar: limpieza, que es de tipo opción, comentario y porcentaje de uso, que es de tipo numérico. Entonces voy a ir a compresor y voy a ir a agregar criterios de evaluación. Por ejemplo, le voy a decir que va a ser de tipo opción, ¿vale? Y el criterio de evaluación le voy a decir, por ejemplo, estado de limpieza del compresor. Le voy a decir safe, ¿vale? Ahí ya lo configuré. Tipos de respuesta dice 0, porque yo debería venir aquí y estado de limpieza del compresor le voy a dar a agregar y entonces aquí debería decirle, ok, la respuesta o la posible respuesta es sucio, le voy a dar safe, le voy a decir limpio y le voy a colocar aquí no aplica, ¿vale? Solo para tener 3 criterios. Tú puedes seleccionar todos los criterios que creas posible. Entonces ya tengo el primer criterio, ese es de tipo opción. Voy a agregar otro, le voy a decir de tipo opción, compruebe si hay fugas, ¿vale? Le voy a dar safe, configuro aquí las respuestas, le voy a poner no y le voy a poner aquí sí, ¿vale? Le voy a dar safe. Regreso, una más, esta va a ser de tipo niveles de aceite, este va a ser de tipo numérico, le voy a dar safe, ahí ya no me pide respuestas porque es algo que ellos deben digitar. Y uno más para que veamos cómo es el de tipo texto, le voy a decir texto y mensaje de alerta del interruptor, le voy a dar safe. Perfecto, ya configuré mi control de criterio, por lo tanto, aquí me voy a autenticar como ¿qué usuario? Voy a ponerle el usuario, a ver, un usuario, le voy a poner, bueno, lo voy a levantar con mi usuario, ¿vale? Entonces voy a dar aquí clic en inspecciones y voy a agregar una nueva inspección, ahora sí al compresor de tornillos. El inspector, ¿quién quiero que sea? Mario o Jacome, de acuerdo a los roles, ¿vale? De acuerdo a esos roles, si nos vamos a configuraciones en usuarios,
Por ejemplo, vemos que Mario y Jacome son supervisores, por eso aquí me aparecen, ¿vale? Le voy a decir que Mario, el responsable, pues ya el responsable del equipo, pues es Rómulo, y le voy a decir, está mostrando fallas cada 2 horas, ¿vale? Cada 2 horas. Yo puedo mostrar una evidencia o lo puedo dejar así. Le voy a dar save y entonces aquí ya aparece el compresor de tornillos, ¿vale? ¿Qué es lo que me gusta de esto? Que vas a poder aquí ver en el mapa, por ejemplo, si yo soy nuevo, pues yo podría ver el mapa, o si no he identificado bien el error, pues le llamo al inspector o le puedo llamar al responsable y quién lo creó. Y le digo, oye, ¿por qué creaste este módulo? ¿Por qué no está mostrando error? O esos detallitos. Y no tiene el criterio de evaluación. ¿Por qué? Me voy a autenticar ahora con Mario, que es justamente la persona que va a hacer la inspección. Si te das cuenta, se redujo el número de inspecciones porque estas son las que solamente le pertenecen a Mario, ¿vale? Lo que voy a hacer es tomar esta inspección, la de compresor de tornillos, y entonces puedo ver ahora sí que ya están los criterios aquí, ¿vale? Si le doy clic no sucede nada porque yo necesito primero iniciar esta inspección. Le voy a dar iniciar inspección, bien, y mira aquí lo que aparece. Ya me aparece incluso el asignar usuarios. Por ejemplo, si el estado de limpieza lo debe verificar Anwar, se lo asigno a Anwar. Este se lo asigno también a Anwar. Niveles de aceite si lo revisa Mario, pero esto lo va a revisar Alejandro Medina. Entonces ya tengo la asignación, ¿vale? Entonces cuando entre el usuario va a poder hacer el checklist. Pero ahorita lo vamos a hacer todo con el usuario de Mario. Entonces simplemente aquí le vas a dar clic aquí y mira, los parámetros que configuramos aparecen aquí, sucio, limpio o no aplica. Le voy a decir que está sucio, subo una foto, por ejemplo, aquí está esto y la foto del después. Entonces voy a dejarle aquí un comentario, se reemplaza pieza, ¿vale? Le voy a dar save, compruebe si hay fugas, le digo que no y save, listo. Niveles de aceite, le voy a decir que está al 90% y podría adjuntar alguna evidencia, por ejemplo, un mensaje de alerta, por ejemplo, le voy a dar save. Y aquí, mensaje de alerta de interruptor, mostraba, le voy a decir, mostraba error 901 y aquí se corrigió, se hizo el ajuste con técnico, ¿vale? Y podríamos subir la foto del después porque no teníamos el de antes, por ejemplo. Le voy a dar save, listo. Y entonces aquí debe firmar el inspector, que es Mario, que estoy autenticado con Mario. Todo esto también lo puedo hacer desde el celular o tableta. Entonces firma, listo, le doy save. Podría cancelarle aquí, pero voy a autenticarme como Rómulo porque debe firmar el responsable de que, ok, sí se hicieron esos cambios. Firma responsable. Vale, ahí estoy firmando, le doy guardar y listo, ya está aquí completo. Voy a regresar nuevamente con Mario, le doy a aplicar, voy a ir a ver esta inspección, mira, y aquí podría aún así cancelarla o finalizar inspección. Si la cancelo me pediría un motivo, le voy a dar finalizar. ¿Seguro que deseas finalizar? Le digo que sí y listo. Aquí lo que está sucediendo es que me está armando un reporte de inspección con las firmas, todas las evidencias, los comentarios, quién lo hizo, a qué hora. En este caso le voy a dar clic en reporte de inspección y aquí lo que vas a visualizar es un reporte súper profesional con las firmas, la hora, la fecha, ¿ok? Y todas las evidencias, el equipo, el modelo, esto con un solo clic y entonces pues ustedes ya van a poder visualizar todas sus inspecciones, ¿vale? Entonces aquí está, voy a cancelar esta inspección, mira aquí, motivo de cancelación, prueba, le voy a dar save y listo, ya se canceló. Bien, entonces aquí ya podemos ver justamente todas las inspecciones. El plan es una parte que me gusta muchísimo porque al darle clic aquí te lleva a los equipos, ¿verdad? Y desde aquí poder llamar, ir a ver el plano, el modelo, el instructivo. Entonces, esto es lo que vas a estar logrando con el curso. Bien, mi bien, yo te estoy dejando aquí el planetita de Mundo Binario para que te suscribas. Otro video de mi recomendación y toda la información del curso está en la descripción del video. Yo espero verte en el curso, que puedas disfrutar y aprender conmigo, ¿vale? Si todo esto sale muy bien,
seguramente me vas a escribir un mensajito por Instagram, Axel, aprendí contigo, y también te vas a suscribir al canal porque vas a querer seguir aprendiendo conmigo, ¿vale? Bueno, mientras todo eso sucede, cuídate mucho, mi binario favorito. Te veo en un próximo video.